Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por un tiempo más que nos permites tener, Señor, entre hermanas, Padre. Te damos gracias, Señor, porque podemos comprender un poco más acerca de tus grandes nombres que tienes, Señor, y de la forma en la que no solamente te podemos llamar, sino la forma en la cual podemos identificarnos contigo y ver tu carácter y tus personalidades, mi Dios. Te ruego, por favor, que en esta mañana tú nos abras nuestros ojos, nuestro entendimiento y que podamos comprender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, Señor, a través del estudio, que mi Dios, por favor, lo que no hayamos entendido en la lectura, o al menos a mí me pasó un poco, Señor, que tú nos los disipes con mi hermana que nos vaya a servir, Señor. Gracias, Padre, por tus bondades, por tus fidelidades, y gracias porque no estaríamos aquí si no fuera por tu favor, Señor. Guarda a mis hermanas que no han podido entrar, Señor, aquellas que van a hacer algunos trámites, como mi hermana Dana, Señor, aquellas que mi Dios, tienen otras cosas que atender, Padre, por favor, ahí muestra tu poder, Señor, ahí muestra pues, tu fidelidad, Señor, y sobre todo que ellas puedan también tener y apartar un tiempo para ti, Padre. Guárdanos, bendícenos, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a tener un corazón atento a ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues gracias a Dios, mis hermanitas, por este día. La verdad es de que estar aquí es una gran bendición, ¿verdad? Pero creo que siendo una gran bendición, también tenemos una gran responsabilidad y un compromiso con el Señor de vivirlo para su gloria, para Él. Entonces, sigamos con nuestro estudio, mis hermanitas, semana número 4, gracias a Dios. Vamos a empezar con que nos compartan, mis hermanitas, quienes nos quieran compartir su tiempo que tuvieron con el Señor, ya sea más temprano, un poquito más temprano o ayer. Entonces, les dejo, mis hermanitas, para que vayan abriendo su micrófono y nos vayan compartiendo, por favor. La verdad me costó un poco de trabajo entender como tal los versículos, pero yo en mis observaciones puse que el apóstol Pablo sostiene una gran lucha por nosotros y por la Odisea. Y yo aquí puse una interrogante que ¿para qué? Y aquí mismo nos dice que para que sean consolados los corazones unidos en amor. Y ahí me gusta porque dice hasta, o sea, hace que esto se va a lograr hasta que se alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento de Dios y hay un fin, o sea, como un objetivo del por cual va a pasar todo esto. Y dice, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y ya como aplicación yo puse que solo en Cristo y Dios puedo hallar el conocimiento y la sabiduría. Y que solo en Él pueden ser consolados nuestros corazones y que solo en Él podemos estar pues en unión. Eso fue lo que yo puse, hermanitas. Gracias. Amén. Muchas gracias. ¿Alguien más, mis hermanitas? Hola, hermanitas, buenos días. Pues yo, para poderle entender bien el versículo, tuve que leer todo el primer capítulo porque dije, no estoy como entendiendo bien. Y pues es muy bonito, creo que esos tres versículos que se nos presentan, en específico el 3, ¿no? Esos versículos que se nos presentan hablan justamente de ese consuelo y ánimo, ¿no? Que sí podemos encontrar en el Señor, pero que también debemos de dar nosotros. Entonces yo pude encontrar que el amor en estos versículos, es un sinónimo de consuelo y de ánimo. Pero para poder llegar a ese consuelo y ánimo, hay que primero entender nosotros todo el capítulo de atrás, o en este caso todo lo que el apóstol les estaba contando en la carta a los de Colosia, creo que es. Y después de que entendemos, llegamos a una convicción, ¿no? De que así como el Señor nos reconcilió, eh,
nos dio victoria de la muerte, pues sí, nos limpia, asimismo nos consuela y ese mismo consuelo es el que nosotros podemos impartir a otras personas, ¿no? Y bueno, yo lo puedo tomar así porque el reto de la semana es compartir, ¿no? De Cristo, de sus bendiciones, pero también es compartir algo físico. Entonces como que lo puedo relacionar porque dije, tiene un poco más de sentido, que, mm, que a mí ya se me haya revelado ese gran misterio o ese gran secreto que estaba escondido, que es Cristo Jesús, ¿no? Y como se me ha revelado, mi tarea es hacer lo mismo por medio del consuelo y del ánimo. Y fue eso, entonces yo estoy agradecida con Dios por eso, y que el Señor nos ayude a todas pues sí, ahora que nos expliquen bien nuestras hermanitas, que podamos entender como bien la profundidad y llevarlo a cabo con acciones, ¿no? Y nada más. Gracias, Jimmy, gracias. Mi hermanita, y de verdad iba usted a participar. Ujú. Sí, sí, hermana. Creo que la carta a los Colosenses es algo muy hermoso para todos. Y bueno, muchas cosas a mí me gusta, ¿verdad? Pero no quiero hablar de eso. Y sí, efectivamente, como decía Jimena, para poder entender este versículo de hoy, hay que leer el primer capítulo, creo. Y bueno, siempre es así, ¿no? Pero una de las cosas que también observo es que precisamente como nos está marcando en el capítulo 2, verso 1, que el apóstol está teniendo un dolor, un sufrimiento, una lucha todos los días eh, por causa de unas personas en específico. Aquí dice, por ellos los colosenses y por los que están en la Odisea. Y aunque no los conoce, porque dice, nunca han visto mi rostro, dice, aunque no los conoce, dice, pues yo lucho por ustedes, oro por ustedes para que ustedes sean consolados en sus corazones en amor hasta que alcancen todas las riquezas del pleno conocimiento a fin de conocer el misterio de Dios. Y creo que ahí es donde descansa nuestro verso, el que vamos a estudiar hoy, porque si el apóstol estaba preocupado por personas que no conocía, pero que sabían que estaban en el Señor, pues no era por sus aflicciones, no era por sus necesidades, no era por los problemas que tenían. Estaba él teniendo una lucha constante en oración por causa de que ellos tuvieran ese conocimiento de todas las riquezas de Dios. Y creo que es lo que ayer veíamos, ¿no? Que ellos en ese conocimiento atiendan y entiendan al consejo de Dios, puedan aprender a confiar en el consejo de Dios, puedan descansar en ese consejo y puedan entender que en ese consejo está la victoria en Cristo y que a medida que atendemos el consejo de Dios por medio de la fe y los actos de amor, entonces nosotros seremos consolados. Y recordando el versículo de ayer, ¿no? que nos decía, bueno, el versículo de la semana, que nos está diciendo que, o nos está animando a que entendamos que aún también salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer su sabiduría. Y aunque si nosotros leemos este verso que es de la semana y el contexto un poquito atrás de él, está hablando de la siega, del trigo, de cómo se debe de segar el comino, el eneldo, ¿no? Instrucciones que Dios da tan pequeñitas como es la siega, tienen un resultado y nos van a admirar de la sabiduría de Dios. Entonces, también las cosas grandes, espirituales y la vida cotidiana nos deben de llevar a ese propósito, a que nosotros sigamos las instrucciones de Dios y que entonces nosotros quedemos maravillados de su consejo y podamos exaltar la sabiduría de Dios. Es así, muy corto mi comentario. Amén, hermanita, sí, muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? Adelante, mi hermanita Daniela. Buenos días a todas. Yo
Muy brevemente lo que entiendo en esta parte y lo que me llama mucho la atención, y yo agradezco al Señor también profundamente porque sí, ese privilegio de entender su palabra es en el 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. No es, la sabiduría de Dios no está abierta a todo el público en general, como aquí los que anuncian, aquí pasa un camión que vende elotes y chile atole al público en general. Entonces me acordé mucho de, de, de este negocio. En este sentido de que solamente aquellos que pertenecen a Cristo se les son otorgadas esta sabiduría, que no viene más que de Dios mismo. No hay nadie que pueda ser tan sabio como Él. Y lo entendemos. La verdad es que a mí me mueve mucho porque antes de llegar al Señor, bueno, la verdad es que yo nunca fui muy buena católica, ¿no? Entonces no me daban, no es necesario leer la palabra de Dios, pero me llamaba mucho la atención y venía mucho a mi mente cuando Isaías sí la había leído, a Isaías antes de llegar al Señor. Muchas de ustedes saben que Isaías cursó la carrera de filosofía, no la terminó, pero pues sí tenía, sí le avanzó bastante y llevó materias precisamente de teología en donde pues parte de sus lecturas pues era la palabra del Señor. Y a mí me gusta, parte de lo que a mí me gusta todavía, pero lo que a mí me enamoró de mi esposo era que para mí era muy sabio, según yo. La verdad es que en mis ojos de enamorada, yo decía, ay, este hombre es tan inteligente, es tan sabio, o sea, habla tan bonito, o sea, yo lo veía así como, qué hombre tan inteligente, tan sabio. Y él usaba algunas frases precisamente de algunos libros, incluidos la Biblia, ¿no? Pero me impresiona que cómo puede ser la palabra usada tan banalmente cuando uno no se tiene una relación genuina con Dios. Porque en ese entonces, si bien me explicaba algunas cosas que él había leído, porque pues era parte de su plan de estudios de la palabra, no tenía esa relación del consejero. No había un consejo. Sí lo podía leer, sí, sí, o sea, la Biblia es un libro que está en casa de muchos, todos tenemos una Biblia en casa, pero esa sabiduría escondida que solamente es revelada gracias al sacrificio de Cristo y revelada por el Espíritu de Dios. Y yo agradezco mucho eso, ¿no? Como dice esta parte, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es un tesoro y tiene mucho que ver con la clase que di hace poco a los niños, en donde no hay mayor tesoro que la palabra de Dios. A mí me llamaba la atención en cómo iban a ver a Salomón, que se maneja la palabra, que pues era Dios le había dado esta sabiduría y que los reyes lo iban a ver si sí es cierto que era tan rico y tan sabio, pero esa sabiduría que ellos se llevaban, pues los dejaba impresionados porque no era la sabiduría de Salomón en sí, era la sabiduría otorgada por Dios. Y nosotros somos también privilegiadas, porque esa sabiduría la tenemos. A mí me impresiona la forma en que Dios nos la da tan directa, tan, gratuita, no tengo palabras como para describir cómo el Señor puede dar esta sabiduría a manos llenas, no sé, para mí es como, es el amor de Dios a nosotros, es esa bondad que nos da, o sea, nos ama tanto a aquellos que somos suyos, que nos la dio en su sacrificio y nosotros lo podemos entender y la verdad yo me maravillo porque de verdad es que antes no lo entendía, o sea, yo la leía
porque pues alguna ocasión sí la leíamos, mi esposo la leyó toda, pero no lo entendíamos, o sea, podíamos aprendernos incluso algunas historias y comprender muchas cosas, pero esa sabiduría que viene de Dios, solamente la entiendes cuando eres de Dios. Y pues yo estoy muy agradecida porque ahora lo entiendo, leo muchas cosas, algunas de verdad a veces no las entiendo, la verdad es que sí creo que esta semana es un poco complicada, es difícil de entender, pero cuando uno le pide al Señor, cuando lo pide de corazón, Señor, ¿qué me quieres decir? El Señor no se queda callado. Y es maravilloso porque escucha su voz. Y es algo que la verdad oro mucho por María, porque ella, de verdad, ella me pregunta mucho, pero es que, ¿cómo es que eso? ¿Cómo es que el Señor te habla? ¿Cómo es que lo escuchas? ¿No? Digo, es que María es la palabra, tienes que leerla. O sea, porque no es una voz como la que estamos acostumbradas. Y pues es eso, hermanitas, es lo que quería compartirles y pues agradezco mucho al Señor por esta sabiduría. Este, ah, Ay, mi hermanita se le cortó. Siglos en oscuridad, esperando una señal, la promesa cuando llegará. En un campo de Belén se oye el llanto de un bebé y el silencio que una vez reinó. Lo rompió Emmanuel. Aleluya, gloria en las alturas, paz aquí en la tierra, un Salvador nació. Aleluya, gloria en las alturas, gozo a las naciones, Cristo el Señor. Rayo de luz que atravesó la noche con su resplandor y a los pastores de temor llenó. Ángeles anuncian hoy buenas nuevas de salvación y los cielos cantan a gran voz. Pues llegó Emmanuel. Aleluya, gloria en las alturas, paz aquí en la tierra, un Salvador nació. Aleluya.
gozo a las naciones. Y sí es un gran gozo, ¿verdad? El saber que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre y vino a la tierra y poder enseñarnos, ¿verdad, mis hermanitas? Gracias a Dios por ello. Pues gracias a Dios, como decíamos ayer, semana número 4, con nuestro tema, los nombres de Dios. Y esta semana nos toca ver admirable consejero. Qué hermoso poder decir estas palabras, admirable consejero. Y ayer pudimos comprender por qué le llamamos admirable consejero a ese niño que nació y que el Padre dio a su Hijo para darlo, ¿no? Y ese es uno de sus adjetivos que lo pueden calificar a nuestro Señor Jesucristo como un admirable consejero. A nuestro Señor Jesucristo me encanta saber que le podemos llamar así porque Emmanuel, Dios con nosotros, Dios habitar con nosotros es asombroso, es admirable, es digno de admiración, la cosa más hermosa que podemos ver, que podemos tener nosotras como creyentes, mis hermanas, admirable consejero. Simplemente por ser Jesús es admirable y consejero, el consuelo de nosotros de buscar el consejo allí en él, ¿verdad? Nuestro versículo para memorizar, mis hermanitas, de esta semana es Isaías 28-29, y no sé si alguien me puede ayudar a poder leerlo, por favor. Sí, mi hermana dice, también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Isaías 28-29. Amén, amén. Este versículo fue el que nos tocaba ayer, y es la parte como por eso poder ponerlo en contexto, porque habla de Dios mismo, porque dice Jehová de los ejércitos, que es otro de los nombres que Dios Padre tiene, Jehová de los ejércitos, y habla de un poder y habla de una forma también de gobernar. Entonces, ¿quién es nuestro gobernante? ¿Quién es el que nos va a dirigir? Es Dios mismo, ¿no? Dice que para hacer maravilloso el consejo. Entonces habla de que Él es el que da el consejo, de Él viene el consejo y también nos lo da a nosotros, y engrandecer la sabiduría de quién, de Él mismo. Entonces recordémoslo, nuestro versículo para memorizar. Yo espero en Dios que sí los estemos memorizando. Yo sé que muchas veces nos cuesta trabajo el memorizar los versículos, pero de verdad seamos intencionales en estarlo memorizando, ¿verdad? La verdad es de que es asombroso porque cuando viene en cualquier situación, nosotros podemos recordar así la palabra de Dios y decirla, y no nuestras palabras, sino lo que es la palabra del Señor. Y también ayer veíamos en 1 de Pedro 4:11, ¿no? Que decía, el que hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, estamos llamadas a hacer eso, a hablar la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, esa forma de memorizarlo es como también así nosotros podemos hacerlo, mis hermanitas. El enfoque de oración de la semana. Como nos decía la semana pasada mi hermanita, sí, lo reconozco, la semana que me tocó a mí, el recuadrito que tenemos en nuestro librito, lo pasamos como que de largo, ¿no? Y, bueno, al menos yo en las diapositivas, ¿no? Pero espero en Dios que sí lo hayan hecho también ustedes. Pero el enfoque de oración de la semana, porque recordemos que estamos también en esta lectura, en esta meditación de la palabra de Dios, también por ende nos lleva a orar. Y a veces decimos, bueno, es que ya oré por esto, y como que a veces hasta, no sé, nos pudiera faltar qué orar, ¿no? Y la verdad es de que tenemos muchísimo por qué orar. Entonces, esta semana nos toca orar por las viudas y los huérfanos. Y la verdad es de que dije, ay, Señor, viudas, bueno, sí conozco, huérfanos, no, pero
Dios sabe que en la forma muy general que oro, es esa forma, ¿no? Orar por las viudas, por los desamparados, por los huérfanos, ¿no? Pero si tienen nombre estas viudas o estos huérfanos o estos desamparados, pues pongámosle, ¿no? En nuestra listita de oración, poderlos poner allí. La verdad es de que es una invitación muy hermosa que hace el mismo estudio, que también es por gracia del Señor, que nos invita a poder a seguir con estas disciplinas, la lectura de la palabra, con su meditación y su oración. Y aquí hay mucho por qué orar, mis hermanas, muchísimo. Y esta semana recordemos orar por las viudas y por los huérfanos. Y aquí puse un versículo de Santiago 1:27, porque la carta a Santiago exhorta esta parte, ¿no? La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Me encanta esta parte de visitar. Y de hecho, el enfoque de la oración, eso también es lo que dice, que podemos hacer eso. Bueno, ahorita va a nuestro reto, pero es un versículo que también podemos recordar que estamos llamados a visitar, y si podemos ayudar de la forma que podamos hacerlo. Lo primordial es la oración, pero si también lo podemos hacer con un recurso, también, mis hermanitas, a las viudas, a los huérfanos. El reto de la semana, mis hermanas: haz el propósito de compartir de Cristo y algo de tus grandes bendiciones con los desamparados, viudas o huérfanos a nuestro alrededor. Y eso es lo que se complementa con lo de Santiago 1, ¿no? 27, que decíamos, visitar. Y también podemos hacerlo esto, ¿no? Compartir sobre todo de Cristo. Si no conocen a Cristo, compartirles. Y es un momento hermoso porque es una oportunidad para compartir su evangelio. Entonces, de verdad que es un hermoso reto de esta semana poder hacerlo. Digo, no es que literalmente eso hace solamente en esta semana, es siempre, ¿no? Pero sí con ese enfoque que lo podamos hacer, ¿no? A tener la oportunidad de hacerlo. ¿Cuántas veces no vamos en la calle y nos encontramos a un niño, ya sea pidiendo, vendiendo un dulce, limpiando los carros, los parabrisas? Es un momento en que nos podemos detener. De verdad, mis hermanitas, yo creo que sí tenemos que ser bien intencionales, porque formas de compartir el evangelio es mucho. No solamente esperarnos a una actividad de la iglesia o que haya algo en grande o donde tenga que salir toda la iglesia, no. Nosotras mismas lo podemos hacer aquí en nuestras casas, cerca de nuestras casas, y de verdad que es una forma hermosa también de poder servir al Señor, ¿no? Y bueno, como decíamos al principio, nos toca nuestro tema, nuestro nombre de admirable consejero. Y sí, la verdad es de que dice uno, ¿cómo conecta el nombre de admirable consejero con Colosenses 2:1-3? Y la verdad es de que es bien asombroso, porque conecta de una manera asombrosa. Entonces, leamos Colosenses 2, del 1-3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén, amén. Reina Valera es una traducción muy hermosa, muy, muy hermosa. Es una forma, y que es mucho más conocida, ¿no? Que a lo mejor otras, traducciones. Pero sinceramente, se las voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Me encanta por esta parte y ahorita, ojalá que ustedes lo puedan notar. Dice, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por todos los que están en la Odisea.
y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor. Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Me encanta porque dice, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. O sea, me encanta, porque dice, la Reina Valera nos los dice, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pero esta parte de decir, de Dios el Padre, es decir, de Cristo. O sea, está refiriéndonos, nos afirma nuevamente la palabra de Dios, que Dios el Padre es lo mismo que Jesús, que Cristo. Entonces, esa conexión que hace allí es que donde nos da la parte de decir, ya sé por qué entonces ahora sí, admirable consejero con Colosenses 2, 1 al 3, ¿no? Porque en Cristo es quien está en escondidos todos esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, me maravilla, mis hermanas, me maravilla. Nuestro versículo del devocional, si ustedes se fijan, de verdad que yo también hice caso al comentario de mi hermanita y de poner bien observación en nuestro librito, ¿no? Porque pues a veces por la presura de hacer la tarea, bueno, nuestra meditación, pues no vemos, ¿no? Y sí, hay una lectura, hay esta parte que decimos lectura, que es la que nos vamos a basar para poder escudriñar la palabra, pero también hay un versículo que le dice ahí devocional, ¿no? Y es como, por decirlo así, como que el versículo clave del día de hoy. Y es ese mismo Colosenses 2, 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y de verdad que por eso es de que dice uno, ya sabemos que Isaías nos habla de ese Mesías, de ese Emmanuel, de ese Dios con nosotros, el cual dice, su nombre será, y aunque aparece ahí en singular y vemos adjetivos, por eso es que son las partes en cómo describen a Jesús, ¿no? Y dice consejero admirable, ¿no? Príncipe de paz, y la semana pasada lo vimos, y yo no sé ustedes, mis hermanitas, no sé ustedes cómo van, ya 4 semanas, empezamos con Jehová Jireh, Dios proveerá, seguimos con Jehová Raá, el Señor es mi pastor, seguimos con príncipe de paz, y ahora admirable consejero, y la verdad es de que para mí va siendo como un eslabón, ¿no? Ok, Señor, ya sé que tú me proviste de mi Señor Jesús para salvación, para reconciliarme contigo. Ahora sé que Jesús es mi buen pastor, que tú eres mi Señor, eres mi pastor, y que lo veo culminado en la persona de Cristo como mi buen pastor. Y que siendo mi buen pastor, Él es mi príncipe de paz, Él es mi shalom. Él es mi paz. Estoy en un mundo de caos, estoy en un mundo caído, donde hay maldad, donde hay muchísimas cosas que para uno como creyente pueden ser de tropiezo, son de dolor, muchas cosas, pero tú eres mi paz, tú eres mi refugio, ahí tengo que ir, mi shalom. Y ahora me dices tú que eres esa paz y que puedo ir contigo porque tú eres admirable, solamente por ser Jesús eres admirable, y ahora también sé que eres mi consejero. Puedo ir contigo, descanso, no estoy sola, no estoy solamente flotando y a ver a dónde me lleva el viento, va para acá, va para allá. No, tú eres mi consejo. Y es asombroso, mis hermanos. Pues apliquemos nuestro EOAO. Espero que ya me lo aprendí bien. Ya hasta lo digo ahí seguidito. Escritura, Colosenses 2, 1 al 3, ya lo leímos, nuestra escritura. Ahora, ¿qué observaciones? Ya también nos ayudaron, nos compartieron, y la verdad es de que todo se va complementando. La verdad es de que
yo me gozo mucho, de verdad, mis hermanitas, y por eso yo espero que no les moleste que yo les diga, anímense, abran su micrófono, compártanos, porque es bien edificante la forma, por ejemplo, que nos compartió mi hermana Daniela, ¿no? Esa parte, ¿no? Cómo dice que también su niña le pregunta, pero es que ¿cómo es que cómo te habla? La verdad es de que si no hubiera ese tipo de que nos comparten, la verdad es que uno se quedaría así como que, bueno, como que muy simple, ¿no? Pero la verdad es de que no, porque la palabra de Dios es viva y nos vuelve a recordar, es viva, es eficaz para nuestra vida. Y es ahí donde nosotros encontramos el consejo de Dios, porque solamente el consejo de Dios es verdadero, es fiel, es sabio, y lo veíamos allí en el versículo, ¿no? Entonces, ¿qué observaciones les puedo compartir yo, mis hermanas? El esfuerzo de Pablo por los creyentes. Cuando dice Pablo, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por todos ustedes y por los de la Odisea. La verdad es de que poniendo muy rápido en contexto la carta a los Colosenses. Colosenses es una iglesia que está pasando por un tiempo en el que están queriendo agregar algo al evangelio, es decir, Cristo más algo. Pero la verdad es de que nosotras como creyentes sabemos que es solamente Cristo. Y Pablo en este esfuerzo que él hace por los de la Odisea, menciona ahí por los colosenses, la iglesia de Colosas, los de la Odisea, y dice por los que no me han visto, porque ha habido gente en ese tiempo que ya estaba creyendo y creyó en Jesús por la predicación de Pablo, ¿no? Entonces, él dice el esfuerzo que él tiene, que ha hecho, porque es la parte de que él luchó para poder compartirles el evangelio, para predicarles la palabra, para darles el mensaje fiel del evangelio, y que dice, quiero que sepan eso, o sea, quiero que ustedes sean conscientes que yo lo estoy haciendo. Entonces, Pablo habla de este esfuerzo, y hay un esfuerzo a llevarlos a la madurez, y les invita a que vean eso. La verdad es de que, sinceramente, a mí, no porque sea, ojalá no me lo malinterpreten, pero mis cartas favoritas son las cartas de Pablo, ¿sí? Son las epístolas de Pablo, son las que me encantan, me fascinan, me han traído un gran alivio a mi vida en la parte de saber. Hace muchos años, yo batallaba con decir, ok, ya soy creyente, pero peco, y si peco, entonces no tengo a Cristo. Y ahí me fui a Gálatas, ¿no? Y a Efesios y a Colosenses, y la verdad que han sido cartas de gran consuelo, de gran alivio a mi alma, descansar en que yo soy salva no por mis fuerzas, no por lo que yo haga, sino por la obra de Cristo en mi vida, y que si yo he creído en ello, debo de descansar en eso. Entonces, las cartas de Pablo son maravillosas. Digo, no es que haga excepción de lo demás, no, jamás, pero cómo me ayudan muchísimo a comprender todo esto. Son cartas con muchísima doctrina, mis hermanas, muchísima. Romanos vuela la cabeza de cualquier persona, ¿no? Romanos hablándonos de la elección, de que también por el duro corazón es que nosotros no reconocemos a Dios. Entonces son maravillosas. Yo creo que todas las hemos leído, ¿verdad? Entonces habla de esta parte de Pablo, ¿no? Habla de que dice, quiero que ustedes sepan, ¿no? Y Pablo lo dice por lo que están viviendo, ¿no? Lo que están pasando ellos como iglesia. Dice el versículo 2, espero que con esto sean alentados en sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Los creyentes debemos de tener un corazón alentado, y no por lo que nosotros podamos hacer, sino por ese Dios que se nos ha revelado, ese admirable consejero, ese príncipe de paz, ese buen pastor, ese Dios proveedor. En eso es donde nuestro corazón debe de descansar y debe de estar alentado. Pablo también nos habla de alcanzar
todas las riquezas en Cristo. Y ahí lo deja así intencionalmente con decir riquezas, ¿no? O sea, dice aquí, todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Hablan de una comprensión, de un conocimiento, de una sabiduría que debe de haber en el creyente. Cuando Pablo dice eso, riquezas, pero hay veces, muchas de las veces que también nosotros a veces nos quedamos con riquezas y a ver, ay, o sea, como todas las riquezas, o sea, voy a tener mucho dinero. No, habla de la parte de decir que en tener esta sabiduría. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, vino a estar en nosotros y tenemos ahora nosotros la promesa, o sea, es decir, el Espíritu Santo. Y es por eso que podemos alcanzar toda esta sabiduría, todo este conocimiento, porque tenemos a Dios en nosotros. Otra de las observaciones es el verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Y esta parte es bien, bien hermosa porque habla de un verdadero conocimiento. Es decir, hay conocimiento, sí, pero no es verdadero, no es absoluto. La sabiduría del mundo, el conocimiento del mundo, lo que hoy en día se está enseñando es que hay verdades relativas. Y nosotros como creyentes sabemos que hay una verdad absoluta. Esa es la palabra de Dios, eso es Cristo. Entonces, tenemos como creyentes, como mujeres, como hijas de Dios, tenemos que tener este verdadero conocimiento de quién es, del misterio de Dios. Y este misterio de Dios me encanta porque hace alusión a que hace tiempo, y mi hermanita Daniela nos compartió, eso nosotros no lo sabíamos. Esas eran cosas ocultas. Y no porque sea así como el misterio a la orden. No sé si se acuerdan de esa caricatura, pero bueno, no es eso, ¿no? O sea, descubrir algo. No, la parte es de que estaba velado ese misterio, es decir, el evangelio. El evangelio, ¿por qué? Porque estábamos cegadas por nuestro pecado. Nosotros no podíamos verlo. No estaba claro, nosotros vivíamos una vida alejadas, apartadas de Dios, y dice Pablo también en Efesios, ¿no? Y por ende éramos hijos de ira, o sea, estábamos alejados de Dios, pero al tener a este príncipe de paz, a este admirable consejero, ha venido a nosotros una luz que nos ha quitado esa venda del pecado, y ahora podemos tener este verdadero conocimiento. Y es que Pablo habla acerca de esa comprensión de la plenitud del evangelio. O sea, habla de una madurez, mis hermanas, habla de una madurez. Pablo está hablando de una madurez también, basado en qué, en el pleno conocimiento del evangelio. Ese misterio que antes no sabíamos. Es decir, sí podíamos ver ahí una cruz pues con una imagen, ¿no? De un hombre crucificado, ¿no? Pero no sabíamos ese significado, por qué está ahí, por qué no hizo algo, no sé, cuestiones que podíamos solamente balbucear, pero no tener ese conocimiento de por qué. Y la verdad es de que es un gran asombro, algo admirable, esa parte de conocer que ese hombre crucificado allí dio la vida por mí, por ti, por todas nosotras. ¿Por qué? Por amor a su nombre, solamente por ello. Sí, claro, nos ama y también por eso nos ha reconciliado con el Padre, pero primeramente es por amor a su nombre, ¿no? Entonces, ese verdadero conocimiento habla del evangelio, habla de esa madurez, habla de esa parte que uno no puede quedarse como cuando uno llega, ¿no? Hoy hay una seguridad, hay convicciones firmes, pero ¿en quién? En ese consejero, en ese Padre eterno, en ese Dios Padre Todopoderoso, en ese Jesucristo, en ese buen pastor. Entonces, es allí ese verdadero conocimiento. Otra observación que puse es: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y nuevamente, mis hermanas, ¿dónde más ir? O sea, ¿dónde podemos ir, mis hermanas? Sí, ayer comentábamos un poquito de eso, ¿no? Hoy en día se ofrecen, mis hermanas, una cantidad, pero así, mis hermanas, de verdad, una cantidad
de cursos, de capacitaciones, de cosas que tú puedes tomar como humanos. Es decir, el mundo te puede dar miles, miles y miles y miles de consejos. Te quiere dar sabiduría, te quiere dar conocimiento, te quiere dar todo eso, pero todo eso, como diría el rey Salomón, es vanidad de vanidades. Es decir, no es nada, mis hermanas, no es nada. En Cristo, y me encanta esa parte de decir, en Cristo, en nuestro Señor, en nuestro Salvador, en nuestro Redentor, están todos esos conocimientos, esa sabiduría, ese consejo que nosotros necesitamos, porque el mundo nos puede ofrecer, se dan cuenta, el mundo nos ofrece consejos, haz esto, haz el otro, pero solamente el que tiene el poder, y por eso se conecta hermoso también con el versículo, la verdad, ya hoy en martes, y iniciando ayer Isaías 9:6, pero ya hoy viendo esto conecta hermoso el versículo de ayer de Isaías 28:29. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo. Habla de ese poder. Solamente Dios tiene el poder de dar ese consejo y de cumplirlo. El mundo no. El mundo solamente nos va a dar, nos los va a dar, pero no nos va a dar la capacidad ni las herramientas para poder llevar a cabo ese consejo, esa sabiduría, ese entendimiento. Entonces, nuevamente, Dios, por medio de su palabra, nos dice, en Cristo, hijas, en Cristo, en mí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Quieres saberlos? ¿Quieres aprenderlos? Lee la palabra. Lee, porque sabemos que hoy no hay revelaciones, la palabra de Dios y la última revelación fue en Apocalipsis, y ahí es donde se cierra el libro, y es donde nosotros debemos entender que no hay revelaciones, no hay cosas extraordinarias, sino que solamente en Cristo es donde están escondidos los tesoros de esa sabiduría. Y perdón que les repita muchas veces, pero es que de verdad es ahí donde debemos de estar, es ahí donde debemos de ir. ¿Qué aplicación? Discúlpenme, era más, la verdad es de que tuve un problema y solamente pude poner al final esto. Pero, mis hermanas, es digno de admirar mi Señor Jesucristo, es digno de saber que solamente en Jesucristo, ¿sí? Nuestro admirable consejero, es ahí donde yo busco y debo de buscar su consejo. Mis hermanas, nos podemos dar miles de consejos entre nosotras, pero si no está la palabra de Dios en nosotros, la verdad es vano, mis hermanas, la verdad es vano, y también debemos de ser sabias al poder saber cuando nosotras estamos tanto hablando como también la que nos está hablando. Entonces, vayamos, busquemos a ese admirable consejero en su palabra, seamos obedientes a lo que nos dice, seamos amorosas con todo aquello que nos ha regalado. Mis hermanas, me maravillo de este tema. La verdad es de que cuando lo veía, decía, me toca admirable consejero, y yo dije, Dios mío, ¿qué digo? No, tu consejo viene de ti, ¿qué? Pero vino a mí palabra de consuelo el día domingo cuando dice, si el que hable conforme a mi palabra. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice, ¿no? Que en Cristo están escondidos los tesoros, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y es allí donde debo de ir y dar también gracias, mis hermanas. Y la forma de ser agradecidas no es como se nos ha venido exhortando y diciendo y enseñando por medio de nuestro pastor. No es que nosotras le debamos algo a nuestro Señor y que nosotras podamos pagarle, no, pero simplemente que si hay una obediencia, ¿no? Y esa forma de hacerlo es, debemos de obedecerle para así poder nosotros darle esas gracias al Señor. Decir, Señor, gracias por esta palabra que tú me das, por esta sabiduría que tú me das, por este conocimiento que tú me das, y ahora por amor a eso que tú has hecho por mí, es que yo también lo comparto, lo doy. Me encanta como el apóstol Pedro en Hechos, cuando le dice a este enfermo, no tengo nada que darte, pero de lo que doy,
de lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que tenía el apóstol Pedro? Jesús, tenerlo en su vida. Entonces, así que nosotras podamos decirle, a lo mejor como decíamos con nuestro reto de la semana, ¿no? Visitar a las viudas, a los huérfanos. A lo mejor no tenemos darle dinero, cosas materiales, pero de lo que tenemos es esto, de tener un admirable consejero. Yo te doy esto, palabra del Señor, el Evangelio. Entonces, que esa sea nuestra intención, que esta sea, mis hermanas, cada vez que cerremos la sesión de nuestro estudio, mis hermanitas, que no nos quedemos solamente con la palabra, porque la verdad es de que es muy fácil solamente quedárnosla, pero no compartirla, y no estamos llamados a eso. Nuestra fe es activa, no es pasiva. La fe de muchos puede ser, porque mucha gente también tiene fe en otras miles de tantas cosas, pero no en la verdad. Entonces, nuestra fe es activa y debe de estarse mostrando, mis hermanitas. Entonces, mi oración, con esto termino, mis hermanitas, y déjenme unos minutos por si quieran ustedes compartir. Mi oración con esto cierro, mis hermanitas, y les invito a que oremos. Padre bendito, santificado sea tu nombre, mi Padre, Señor. Gracias te doy, mi Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, por este hermoso regalo que tú nos has dejado, tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú te revelas a nuestra vida, Señor, que tú te muestras, Señor, que tú nos das un poco de entendimiento, Señor, para saber quién eres tú, Señor, en quién estamos confiando, mi Señor. Y el saber que tú eres mi Dios proveedor, que tú eres mi buen pastor, Señor, que tú eres mi príncipe de paz, que tú eres mi admirable consejero, Señor. Gracias te damos porque tenemos ese consuelo. Nuestra alma reposa, Señor, en ti. Descansa en ti porque sabemos que de ti viene todo, Señor, y que nuestro Señor Jesucristo están escondidos todos esos misterios, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, Señor, que solamente la tuya es buena, perfecta, Señor, para nuestra vida. Señor, ayúdanos, Padre amado, como tus hijas, como mujeres, Padre amado, también a compartir de esto, Señor. No quedárnoslo solamente, Señor, sino que seamos intencionales en nuestro diario vivir, Señor, al mostrar, Señor, al adornar, Padre amado, tu evangelio, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para terminar este día, Señor, seguir con nuestras actividades que tenemos que hacer, Padre amado, pero con este gozo, Señor, con esta alegría de poder disfrutar, Señor, de saber que te tenemos a ti, que tú eres ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito, por esta enseñanza, Señor. Te pido por mis hermanas, que, Padre amado, sigamos siendo intencionales, Padre amado, de buscarte a diario, Señor, y que podamos dar gloria y honra a tu nombre, Señor, por nuestra forma de vivir, mi Señor. Gracias te doy, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, mis hermanitas, no sé si ustedes quieran compartir algo. Nada, animar las hermanas y a cuidarnos y animarnos una y otra vez a permanecer en Cristo. Realmente, como decía mi hermana María, hemos sido privilegiadas de que ese misterio se nos haya revelado, y ahora nosotros debemos de andar en esta vida, en ese conocimiento, reflejando ese conocimiento del consejo que nos da nuestro Padre Celestial todos los días. Cada día que buscamos su rostro hay un consejo para nosotros, hay palabra que nos va a sostener. Pero también que cuidemos nuestra vida, hermanas, aprendiendo a discernir, porque muchas veces en nuestra desesperación, en nuestra inquietud de querer solucionar situaciones que se nos presentan, le queremos agregar algo al Evangelio en vez de descansar en Cristo. Entonces debemos de tener cuidado porque pues muchas veces nos podemos descuidar y ofender a nuestro Dios en cosas tan pequeñas en donde volvemos a poner en duda la soberanía, el cuidado, el control, la protección que Dios tiene sobre las ovejas de su prado. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanas, porque como veíamos la semana pasada, las emociones que no están protegidas por el Señor en sus pensamientos, en sus corazones, pueden hacer
cosas tremendas contra Dios. Entonces, a medida que tú y yo estamos en intimidad, en lectura de la palabra, el Señor se pone como guarda de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros corazones, de nuestros temores, y vamos a estar atentas a su consejo. Entonces, cuidemos de esto. Como bien decía mi hermana Mari, ciertamente los colosenses ya eran parte del pueblo del Señor, pero estaban queriendo entrar a algunas herejías que estaban ellos en su inquietud queriendo abrazar. Hasta luego, Mike. Dios te bendiga. Y les decía, hermanas, debemos de tener cuidado porque a veces cuando no estamos quietas, cuando andamos inquietas en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, vamos a querer buscar soluciones que no son de Dios. Como por ejemplo, en pequeñas cosas en nuestra vida cotidiana. Oye, échame la palanca para que el niño entre a la escuela, ¿no? En vez de aprender a descansar en el Señor. Oye, pues ¿cuánto pago para que, no sé, puedan pasar mis papeles en tal trámite? Entonces no estamos descansando en el Señor. Estamos actuando como actúa el mundo. No vamos a poder decir al final, gloria a Dios, su conocimiento, su sabiduría es tan perfecta como lo hizo, miren, y dar testimonio a la iglesia y también dar testimonio a los que no conocen. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermanas, porque todos los días se nos están ofreciendo herejías, soluciones contrarias al conocimiento de Dios. Apenas veía, y digo, sí, yo sé que a veces el estrés, el cansancio, la situación de salud está muy fuerte, a veces ya para muchos de nosotros que nos hemos descuidado de nuestro cuerpo. Pero si no hay prudencia, primeramente, de ser buenos administradores de nuestro cuerpo, podríamos al rato caer en opciones, como dirían alguien, ay, vámonos a la clase de yoga, ¿no? Olvidando todo el contexto que hay detrás de toda esa práctica. ¿Por qué no decir, por qué no practicas otro tipo de ejercicio donde no esté involucrado la meditación trascendental, donde no esté involucrado dioses paganos? O sea, hay que tener cuidado, mis hermanos. Hay que discernir, porque nosotros nos exponemos a muchas herejías todos los días y debemos de guardar nuestro corazón en el consejo de Dios. Entonces, eso sería todo. Que Dios les bendiga. Gracias, mi hermanita Aide. ¿Alguien más de mis hermanitas que quiera compartir? No sé, Brendis, por ejemplo, tú, en tu caso que tenías un poquito de duda, no sé si quedó claro. Bueno, digo, no porque yo tenga la No, respuesta. sí, hermanita, sí me quedó claro. Ya había yo leído el capítulo, no el 1, sino ya ven que empieza el 2, pero el subtítulo del ministerio de Pablo a los gentiles está desde el 1:24, pero no sabía yo cómo, más bien cómo desglosarlo o cómo explicarlo. Pero sí, ya me quedó claro, hermanitas. Muchas gracias. No, nos despedimos. Hasta mañana, que Dios les bendiga.